Muy bien, la siguiente pregunta dice, los ampulomas, ¿no? Son adenocarcinomas originados en todas las estructuras que se nombran a continuación, excepto una. En la papila de Vater, en el colédoco distal, el duodeno periampular, el colédoco proximal o el páncreas, ¿no? Como ampulomas se conoce a los tumores que están cerca o en la ampolla de Vater. ¿Ok? Entonces, dice, son adenocarcinomas originados en todas las estructuras, excepto una, dice. En la papila de Vater, obviamente, la misma ampolla de Vater es un ampuloma. El colédoco distal, la parte más inferior de la desembocadura en la ampolla de Vater, también, ¿no? Se considera un ampuloma. El duodeno periampular también se considera un tumor ampular. En el páncreas, si es que está en la zona periampular en la cabeza, puede ser considerado un ampuloma. Esto es lo falso, ¿no es cierto? El colédoco proximal. El colédoco proximal es la unión del hepático común con el cístico, está arriba, ¿no? No tiene nada que ver con la ampolla de Vater, ¿no? Acá la respuesta es el colédoco proximal, ¿no? ¿Cuál es la característica de los ampulomas? Creo que hay una, sí, ¿no? Esta es una pregunta que les va a servir. Dice, ¿qué característica clínica le haría sospechar en un paciente con neoplasia que se trata de un ampuloma, ¿no? ¿En qué paciente ustedes dirían, este paciente puede tener un ampuloma? Ictericia intermitente, dolor epigástrico, pérdida de peso, tromboflebitis migratoria o cambios en el hábito intestinal. ¿En cuál creerían ustedes que puede haber un ampuloma? ¿En cuál de ellos? A ver, cambios en el hábito intestinal, difícil, ¿no es cierto? Más sería un cáncer de colon, ¿verdad? Tromboflebitis migratoria puede ser un síndrome paraneoplásico de cualquier cáncer, ¿no? De intestino. Pérdida de peso hay en cualquier tipo de cáncer. Dolor epigástrico hay más en cáncer gástrico, ¿no? La ictericia intermitente es un signo muy, muy común en los ampulomas. ¿Por qué? El ampuloma es el tumor que se presenta en la ampolla de Vater a la desembocadura del colédoco, ¿no es cierto? Entonces, cuando crece el ampuloma, obstruye la salida de la bilis. Por ende, se presenta ictericia. Cuando sigue creciendo, como cualquier tumor, lo que va a pasar es que empieza a necrosar. Se necrosa y al necrosarse se vuelve a abrir o se vuelve a salir la bilis con normalidad, porque ya se necrosó el tumor, ¿no? Al necrosar queda como una úlcera y la bilis sale. Se produce una ictericia intermitente. Entonces, pasa un tiempo y el tumor sigue creciendo. Crece, obstruye la salida de bilis y vuelve a haber ictericia. Sigue creciendo el tumor, se necrosa, cae y otra vez sale la bilis, ¿no? Y así se presenta la ictericia intermitente, ¿no? Esa característica es típica de los ampulomas, ¿ya? Paciente que tiene una ictericia intermitente de una evolución prolongada probablemente tenga un ampuloma, ¿no? La A es la respuesta. Muy bien, la pregunta 29 dice, ¿en qué consiste la técnica quirúrgica denominada de Whipple? ¿No? Pancreatectomía total, pancreatectomía caudal, pancreatectomía cefálica, pancreatectomía regional o pancreatectomía subtotal, ¿no? ¿A qué le llaman cirugía de Whipple? La cirugía de Whipple se reserva para los tumores que están en la ampolla de Vater o en la cabeza de páncreas, ¿ok? Su otro nombre es la duodenopancreatectomía, ¿no? Entonces se saca el duodeno y el páncreas que está en relación con el duodeno, ¿no? Que es la cabeza del páncreas. Entonces, lo que se hace ahí es una pancreatectomía cefálica, ¿ok? O el otro nombre, anótenlo al lado, es la duodenopancreatectomía, ¿no? Sacar el duodeno y el páncreas. Esta es la cirugía de Whipple, ¿no? Lo que está así en color más claro es lo que sale,
¿no? Todo lo que va a salir, ¿no? Se saca el duodeno, todo el marco duodenal, se saca la vía biliar y se va a extraer todo lo que es la cabeza del páncreas. Después lo que se hace es se anastomosa la vía biliar que queda con el duodeno, el páncreas se anastomosa con la boca del duodeno que va a quedar, o del yeyuno, un asa yeyunal, y el estómago se va a anastomosar a un bucle que se hace con un asa intestinal que se jala hacia arriba. Este es un esquema más fácil de entender, creo. En la operación de Whipple se saca esto, ¿no? El páncreas, toda la vía biliar, incluida la vesícula, y el duodeno, todo el marco duodenal, ¿no? Luego se lleva un asa y se anastomosa al páncreas, se anastomosa a la vía biliar y se anastomosa al estómago. Okay, es una de las cirugías que más demora en cirugía oncológica, demora horas, y está reservada para tumores de cabeza de páncreas. Tiene una alta morbilidad, porque puede haber acá fístulas biliares, puede haber una fístula acá en la anastomosis del estómago y el yeyuno, o la que es más temida es la fístula de la anastomosis del páncreas con el yeyuno. Es una cirugía compleja que tiene una morbilidad muy alta. Muy bien, la pregunta 30, la siguiente dice: ante la palpación de una vesícula distendida e indolora en un paciente ictérico con síndrome constitucional, ¿qué diagnóstico de los siguientes hay que sospechar en primer lugar? Carcinoma de vesícula, coleocolitiasis, cólico hepático simple, carcinoma de cabeza de páncreas o colecistitis crónica. Es parecida a una pregunta que ya vimos antes, ¿no? ¿Cuál sería? La D, ¿no es cierto? El carcinoma de cabeza de páncreas, ¿no? Dice, palpación de una vesícula distendida e indolora en un paciente con ictericia, con baja de peso, ¿no? Es un cáncer, ¿no? ¿Qué diagnóstico de los siguientes hay que sospechar? ¿No? Carcinoma de cabeza de páncreas, ¿no? Eso es lo que hay que sospechar acá. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Acá está. Anterior. Ok. No, se ve mejor acá, ¿no? Bien, miren, si ustedes tienen un tumor acá, ¿no? En la cabeza de páncreas o un tumor periampular, ¿qué cosa va a pasar? ¿No? Lo que va a pasar es que va a haber una obstrucción del colédoco distal. Al haber una obstrucción del colédoco, la bilis se va a estancar en toda la vía biliar. Por inercia y por transmisión, por presión hidrostática nada más, ese aumento de la presión de la bilis en el colédoco se va a transmitir hacia la vesícula, y la vesícula, por ser un órgano elástico, va a empezar a crecer y a crecer y a crecer. Al crecer más este órgano, se va a llegar a palpar a través de la piel. ¿Ok? Entonces, a eso se llama la masa palpable o indolora, pero no duele porque el crecimiento es bien lento. Y si a eso le asocian un síndrome constitucional, o sea, una baja de peso, es lo más probable que sea un carcinoma de cabeza de páncreas. ¿Ok? Si a esto le agregan coluria y acolia, sería un síndrome Courvoisier-Terrier, ¿no es cierto? Muy bien. La siguiente pregunta dice: mujer de 75 años de edad, sin antecedentes de interés, acude a urgencias por dolor abdominal cólico difuso, vómitos alimentarios y biliosos. Se diagnostica cólico biliar y se pauta tratamiento espasmolítico. Pero la paciente empeora clínicamente apareciendo febrícula, distensión abdominal, disminución del peristaltismo. En la radiografía de abdomen se observa asas de intestino delgado dilatadas con distribución en patrón en escalera. O sea, patrón en escalera es la pila de monedas, ¿no? Una obstrucción. Niveles hidroaéreos. Pequeña imagen de densidad cálcica o de calcio en el cuadrante inferior derecho y aire en la vía biliar o aerobilia. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? ¿Qué tiene esta paciente? Ilio biliar, tiene colangitis, colecistitis efisematosa, trombosis de la vena mesentérica o una apendicitis aguda. ¿Qué tendrá esta señora?
Vayamos, ya dice mujer de 75 años sin antecedentes de interés, o sea, aparentemente sana. Debuta con un cuadro agudo y después, esto es verso, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa va a hacer? Hace obstrucción intestinal, ¿no? Ese es el cuadro, ¿no? Viene por un dolor abdominal, cólico, le dan su espasmolítico y hace una obstrucción. ¿Ok? Después que hace una obstrucción intestinal, ¿qué cosa? ¿Dónde está la clave? Le toman una placa, encuentran un patrón de obstrucción intestinal y encuentran esto, una pequeña imagen de densidad cálcica en el cuadrante inferior derecho y encuentran aire en la vía biliar. Ahí está el diagnóstico, ¿no es cierto? Esa es la clave para hacer el diagnóstico. ¿Qué cosa es esto? A esto se le llama ilio biliar. Una paciente con dolor abdominal que posteriormente hace una obstrucción intestinal y en la radiografía, además de ver los signos clásicos de una obstrucción intestinal, ven aerobilia, con o sin esta imagen cálcica, puede ser que no haya, pero ven aerobilia, el diagnóstico que se debe sospechar es ilio biliar. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Qué cosa es el ilio biliar, ¿no? El ilio biliar se produce de esta forma. Tienen ustedes un cálculo grande en la vesícula. Este cálculo grande va a producir inflamación crónica en la vesícula. Al producir inflamación, los órganos adyacentes, el colon, el duodeno, van a adosarse a esta. Al adosarse, este cálculo va a empezar a horadar la superficie de la vesícula y por vecindad, porque el duodeno en este caso está adherido ahí, va a horadar el duodeno y va a formar una fístula. Esta fístula, si se hace grande, lo suficiente para que este cálculo grande pase por ahí, el cálculo va a pasar al duodeno, va a bajar al yeyuno y normalmente se va a enclavar en la válvula ileocecal porque es muy grande para pasar. Entonces se impacta en la válvula ileocecal y va a producir una obstrucción intestinal. ¿Ok? A eso se llama ilio biliar. ¿Por qué? Porque se produce por un cálculo. Ahora, en la radiografía, ¿qué cosa van a ver ustedes? Van a ver una radiografía típica de una obstrucción intestinal, ¿no? Edema de pared, niveles hidroaéreos, patrón en pila de monedas, no hay aire en la porción distal del tracto intestinal y pueden ver la imagen, podrían ver eventualmente la imagen del cálculo en el cuadrante inferior derecho. Y lo que sí verían sería el aire que ha pasado del duodeno a la vesícula y después hacia la vía biliar con un patrón oscuro que se llama la aerobilia. Entonces, si ustedes ven una obstrucción intestinal en un paciente y en la placa ven la imagen de aerobilia, ese es un ilio biliar, ¿ok? Lo más probable, ese es el diagnóstico. Entonces, en la pregunta anterior, acá está la clave de la respuesta, ¿no es cierto? Dice, se ve la radiografía, signos de obstrucción intestinal y una pequeña imagen de densidad cálcica en cuadrante inferior derecho y aire en la vía biliar, ¿no? Aerobilia. La aerobilia es por una fístula hacia el intestino delgado o intestino grueso, ¿no? Y si hay una obstrucción intestinal asociada es un ilio biliar. Este es las imágenes que se les puede mencionar, ¿no? Acá no se ve mucho, pero esta es la imagen de la aerobilia. Acá está la vesícula con un nivel hidroaéreo encima. Se dan cuenta, ¿verdad? Acá no se ve mucho. Pero ahí está la imagen de la vía biliar, ¿no? En esta se ve mejor. Ven esta imagen oscura, ¿no? A manera de una Y, ¿no? Una imagen así, mea lumbricoide, en el cuadrante superior derecho, donde debería estar el hígado, con una imagen radiopaca ahí, de densidad hepática. Esta imagen es aerobilia, pues, ¿no? Y aquí se ve el cálculo, ¿no? Que podría verse acá o más allá. Normalmente se impacta en la válvula ileocecal, ¿no? Se produce obstrucción intestinal.
Este es un hilo biliar. Ahora, esto es fácil después de la guerra, ¿no? Después de la operación, esto es fácil diagnosticar, pero muchas veces estos pacientes entran con una obstrucción intestinal nada más. Y ya en la operación uno se da cuenta que hay un cálculo por ahí. Ahí revisan la radiografía y claro, seguramente van a ver la aerobilia. La mayoría de pacientes estos van a terminar operándose como una obstrucción intestinal de EAD, ¿no? Pero terminan, si uno se fija en retrospectiva, siempre se encuentra la aerobilia. Muy bien, vamos a terminar con estas últimas preguntas, que son algunas preguntas que han venido o podrían venir de cirugía laparoscópica. ¿Okay? La cirugía laparoscópica ahora es la cirugía que más se usa para cualquier tipo de enfermedad o de patología quirúrgica. Siempre que se le puede brindar al paciente cirugía laparoscópica se debe intentar. ¿Okay? Siempre, en cualquier caso. Si es que es imposible realizarlo por cirugía laparoscópica, se hace la conversión. O sea, se hace la incisión y se opera de la manera clásica. Pero se le tiene que dar la posibilidad de hacerle cirugía laparoscópica. Para hacer la cirugía laparoscópica, lo que normalmente se hace, yo supongo la mayoría ha visto, es con una aguja especial que se llama la aguja Everest, se hinca a través del ombligo y se insufla un gas. ¿Para qué? Para distender el abdomen y crear un espacio real de lo que es un espacio virtual, ¿no? El espacio peritoneal. En ese espacio se opera. Normalmente el gas que se usa es el anhidrido carbónico, ¿ok? El anhidrido carbónico. Y la presión a la cual se va a usar, ¿no? En cirugía laparoscópica, ¿cuál es? Es la pregunta, ¿no? La presión usual máxima usada en la cirugía laparoscópica, la presión abdominal usada, ¿cuál es? 10, 14, 20, 25, 12. La presión usual máxima que se usa es 14. ¿Ok? 14 milímetros de mercurio. En gestantes embarazadas normalmente es menos, máximo es 12. Hasta 10 se puede usar. ¿Ok? Pero la usual máxima en pacientes normal es de 14 milímetros de mercurio. Muy bien. La siguiente pregunta habla de las complicaciones, ¿no? Las complicaciones en cirugía laparoscópica son las mismas complicaciones que puede haber en una cirugía convencional. O sea, por ejemplo, puede haber fístulas, puede haber lesiones inadvertidas de vía biliar, puede haber hematomas, puede haber hemorragias posoperatorias, las mismas que hay en la cirugía laparoscópica, en la cirugía convencional. La diferencia está en la vía de abordaje. No ve que se hace una vía de abordaje ciega. Cuando ustedes hacen cirugía laparoscópica, después que han hinchado el abdomen, le han llenado de CO2, el primer trocar, al introducir ese trocar, es ciego. O sea, no lo ven, no ven ustedes a dónde están metiendo, ¿no es cierto? Entonces, ese es un peligro. Después meten el laparoscopio y los otros trócares y todo instrumental que entre al abdomen ya lo van a ver con la cámara. Pero la primera punción es ciega, tanto de la aguja de Everest como del primer trócar. Entonces, a eso se refiere esta pregunta, ¿no? Dice, respecto al primer tiempo de la cirugía laparoscópica, el primer tiempo de la cirugía laparoscópica es la creación del neumoperitoneum. El segundo tiempo es la cirugía misma. Y el tercer tiempo es la salida del instrumental, la extracción, el retiro de los trócares. Entonces tiene 3 tiempos. Habla del primer tiempo de la cirugía laparoscópica, o sea, la creación del neumoperitoneum. Es falso, dice. El gas usado es el anhidrido carbónico, ¿cierto o falso? Cierto, ¿no es cierto? El CO2, el anhidrido carbónico es el que se usa. Antes se usaba otros gases, se usaba oxígeno, se usaba óxido nitroso, pero no han llegado al desuso. El que se usa ahora es el anhidrido carbónico. ¿Por qué? Porque a diferencia del oxígeno, no hay el peligro de explosión. Cuando se usaba el oxígeno, ustedes podían cauterizar y podía haber el riesgo de explosión. 1. El anhidrido carbónico se absorbe fácil por el peritoneo y se elimina fácil por la vía respiratoria. El paciente lo hace hiperventilar y bota el anhidrido carbónico rápidamente, ¿no?
se difunde rápidamente y se elimina fácilmente. Por eso es el más usado. En la técnica cerrada se usa la aguja de Verés, ¿no? Cuando se hace el neumoperitoneo hay dos técnicas. Una es la técnica cerrada y la otra es la técnica abierta. Técnica cerrada se llama cuando ustedes cortan la piel e introducen a ciegas la aguja de Verés y después que han insuflado colocan el trócar. ¿Ok? La técnica abierta consiste en cortar en el ombligo, cortarla por la piel, cortarla por neurosis, llegar hasta la cavidad peritoneal, como si estuvieran operando, igual, y viendo qué cosa hay debajo, ponen el trócar, lo ajustan y recién insuflan a través del trócar el CO2. Esa es la técnica abierta, porque ustedes ven dónde están colocando el trócar. La técnica cerrada es usando la aguja de Verés, ¿ok? El trócar de Hassan, dice, se usa en pacientes con cirugía abdominal previa. El trócar de Hassan sirve para hacer la técnica abierta, ¿ok? O sea, para colocar el trócar viendo dónde están colocando. O sea, se hace como una mini laparotomía a través del ombligo y se coloca el trócar, ¿no? Ese trócar especial para que el aire no fugue se llama trócar de Hassan. El primer puerto, dice, se instala en el ombligo. Normalmente el primer puerto se instala en el ombligo. Puerto le llaman a los trócares. Puertos de trabajo son los trócares. ¿Okay? El primer puesto se instala en el ombligo, es cierto. En gestantes usualmente se usa mayor presión intraabdominal por la presencia del útero. Esto es falso. ¿Okay? En gestantes más bien se debe usar menos presión abdominal. ¿Por qué? Porque hay el riesgo, cuando se usa de mucha presión intraabdominal, hay el riesgo de acidosis fetal. ¿Por qué? Por mucha absorción del CO2. Para evitar la acidosis fetal se usa una presión intraabdominal baja, entre 8 y 12 milímetros de mercurio, no más. ¿Ok? Entonces, lo falso es eso, ¿no? La E. Muy bien, dice, durante la cirugía laparoscópica el mayor número de complicaciones mayores se produce durante. ¿Okay? Las complicaciones mayores. Complicaciones mayores significan complicaciones con riesgo de vida. ¿Okay? La creación del neumoperitoneo, el retiro de los trócares de trabajo, el uso del electrocauterio, la introducción del primer trócar o la introducción de la aguja de Verés. En todas estas se pueden provocar complicaciones, ¿no? Al introducir la aguja de Verés se puede hincar un intestino, se puede hincar un vaso, una vena, una arteria, y si ustedes insuflan pueden producir una embolia gaseosa o una perforación intestinal o arterial o venosa, ¿no? Cuando crean el neumoperitoneo pueden producir una embolia, como les decía, si es que hay comunicación con un vaso, ¿no? El retiro de los trócares de trabajo normalmente es seguro, pero muchas veces, y se ha dado el caso de que al introducir el trócar, ustedes lesionan una arteria de la pared abdominal, del músculo del peritoneo. Y mientras el trócar está in situ, no sangra. Cuando lo retiran, sacan el trócar, el vaso que estaba obliterado, tapado por el trócar, empieza a sangrar. Y si ustedes no retiran los trócares viendo a través de la cámara, de la óptica, puede haber un sangrado posoperatorio, ¿okay? Y pueden reoperar al paciente incluso. Puede ser necesario reoperar. ¿Okay? Por eso el retiro de los trócares de trabajo para evitar complicaciones debe ser bajo visión directa. Hay que mirar cómo salen los trócares y ver que no sangren por las incisiones que han hecho. El uso del electrocauterio puede producir también complicaciones, ¿no? Básicamente la principal complicación es el arco voltaico. No sé si les mostré en la anterior clase, entre dos instrumentos que no están pegados uno al otro. Uno cauteriza, puede haber un arco de voltaje que vaya hacia el otro instrumental y pueda quemar una víscera. ¿Okay? A eso se llama arco. Entonces, la introducción del primer trócar es donde se pueden producir las mayores complicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque es una punción ciega, 1, y 2, porque el trócar que se usa tiene gran volumen, más o menos viene 1 centímetro de diámetro.
La aguja de Verés, si bien es cierto, cuando ustedes punzan pueden producir alguna lesión, pero la aguja de Verés, el diámetro que tiene, pues no pasa de los 2 o 3 milímetros, ¿no? En cambio, el trocar tiene 1 centímetro de diámetro. Pueden lesionar, si no son cuidadosos, vísceras, aorta, riñón, vena cava, etc. Entonces, las complicaciones mayores normalmente se producen durante la introducción del primer trocar. Por eso es que han salido trócares con punta retráctil, o sea, cuando uno mete el trócar, llega al espacio, sale automáticamente una especie de empaque, ¿no? Que evita que la punta del trócar, el filo, pueda tocar un vaso, una arteria o un intestino. Incluso hay algunos trócares que tienen una óptica en la punta. Conectan la fibra óptica del laparoscopio y meten el trócar, y a través de la punción del trócar ustedes están viendo cómo están penetrando, ¿no? Cuando llegan a la cavidad abdominal ven si ya están ahí o no, y si es que no han lesionado alguna víscera. ¿Ok? La E es la respuesta, ¿no? Acá no es la E, ojo, es la D. No es la de aguja de Verés, es la de introducción del primer trócar. Esto cambia, ¿sí? Muy bien, la última pregunta dice, de las siguientes situaciones, ¿cuál de ellas es contraindicación de la laparoscopía? Paciente con cirugía abdominal previa extensa, obesidad mórbida, paciente inestable hemodinámicamente, diagnóstico dudoso o embarazo. ¿En cuál no harían laparoscopía? ¿En cuál no debería hacerse? ¿No? Los pacientes con cirugía abdominal previa extensa, o sea, un herido de bala, por ejemplo, un paciente que tiene una incisión mediana, supra e infraumbilical por una peritonitis o una obstrucción intestinal, antes estaba contraindicada la cirugía laparoscópica. Actualmente no, siempre se le debe ofertar. ¿Okay? No es una contraindicación ahora. Los obesos mórbidos, más bien, son los pacientes en los cuales está indicado la laparoscopía. Van mucho mejor con laparoscopía que con cirugía abierta. Tienen menos complicaciones, menos posibilidad de complicaciones pulmonares, principalmente. En el embarazo, antes era una contraindicación, ahora no lo es. ¿No? Hay una contraindicación relativa en el último trimestre, ¿no? Por la presencia, por el tamaño del útero. El diagnóstico dudoso más bien es una indicación de laparoscopía. Cuando hay duda diagnóstica es bueno hacer laparoscopía. En lo que sí está indicado son pacientes que están inestables, ¿no? Hemodinámicamente. Para hacer laparoscopía el paciente tiene que estar estable. ¿Por qué? Porque cuando ustedes insuflan, llenan de aire el CO2, la barriga, ese aumento de la presión intraabdominal va a comprimir la vena, la arteria aorta y la vena cava. Va a disminuir el retorno venoso y si el paciente está inestable van a empeorar el cuadro de él, ¿no? Entonces la contraindicación es paciente inestable, ¿no? Hemodinámicamente. La C. Ok.